Hola amigos, eh, ya me conocen, soy Oscar Gómez. ¿Cómo han estado? Como de nuevo, aquí estamos otro día más para traerles más información, historias. Como les dije al principio, que iba a tratar también, iba a tener invitados también. Así que este día también vamos a tener a una persona, una invitada que nos va a hablar también de sus talentos. Quiero decirles que comenzando con lo que decía Jesús, vean bien de que Él nos hablaba de los talentos. Él dice en Mateo 25, del 14 al 30, Él nos narra una parábola que dice que había un patrón, el dueño de la hacienda. Entonces él iba a viajar y comenzó a repartir sus talentos a sus obreros o sirvientes, donde dice que a uno de ellos le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al tercero le dio un solo talento. Entonces, pero ustedes creerán de que si él tenía una hacienda grande, no cree que tenía muchos más trabajadores. Y entonces, ¿por qué él no repartió también talentos a los demás? Y bueno, y los talentos se los dio para que los cuidaran, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes que posiblemente él escogió los 3 más de confianza. Por eso es que escogió 3. Y el que le dio 5 es porque él tenía más confianza. Al que le dio 2, el que más o menos. Y al último, pues estaba ahí a ver qué es lo que hacía con los talentos. Es igual que nosotros, cuando nacemos con una cierta cantidad de talentos, que no nos damos cuenta, es otra cosa. Pero sí nacemos con talentos. Y todos nosotros, los seres humanos, tenemos los mismos talentos, nada más que unos más desarrollados que otros, en diferentes niveles. Y especialmente los niños que vienen con más, y la inocencia, traen también esa conciencia más despierta, traen también esos dones, algunos más desarrollados que otros igualmente. Y por eso que uno viene a representar que a uno de sus servidores le dejó 5 talentos. Y dicen que el servidor que le dio 5 talentos comenzó a trabajarlo, ¿no? Quizá era un prestamista o lo invertía en algo y lo vendía. La cosa es que le multiplicó mucho más. Cuando regresó el patrón, él le entregó 10 talentos. Y claro que eso le encantó al patrón. Y al que le dejó 2 talentos, él también los multiplicó en 4 talentos. Pero ¿qué pasó con el que le dejó 1? Vea bien de que le dejó 1 porque ya no le tenía demasiada confianza, ¿no? Y le dejó 1 y ese tuvo miedo de invertirlo y qué tal si pierdo, dijo, y me quedo sin nada y qué le voy a entregar al patrón. Entonces ese mejor lo escondió y lo tuvo ahí guardado nada más. Es como cuando usted mete el dinero en el banco, que lo tiene guardado nada más. Hoy en día ustedes se dan cuenta que el banco no da nada. Es decir, no tiene mucha cuenta tenerlo guardado, más bien hay que invertirlo para multiplicarlo. Entonces, ¿qué le dijo él? Como él no le tuvo ninguna ganancia, más bien le quitó ese talento y se lo dio al que tenía más talentos.
Entonces así pasa también con nosotros como seres humanos. Vean bien que hay muchos niños que nacen con sus dones, eh, tienen la glándula pineal más despierta, otros nacen con con la telepatía desarrollada, otros eh, tienen el talento de poder salir en cuerpo astral conscientemente, otros tienen la clarividencia desarrollada, pueden ver lo que nosotros no vemos. Entonces, ¿qué pasa con los niños que nacen con esa clarividencia? Muchas veces, como los padres no desconocen el tema, piensan de que el niño tiene un problema psicológico. Si han escuchado ustedes de muchos niños que dicen que tienen un amigo imaginario, bueno, ese nombre se lo han de haber dado un psicólogo. Cuentan de que el niño se pone a hablar con alguien que no está ahí, y que dice el psicólogo, no es un amigo imaginario, como si el niño se lo imagina y lo está mirando nada más porque se lo imagina. Pero realmente no es así. El niño realmente está mirando lo que los demás no ven, porque el niño tiene su clarividencia desarrollada. Claro que de clarividencia a clarividencia hay diferentes niveles también. Hay personas que pueden ver todas las personas que han fallecido, los ven en la calle caminando y así. Pero hay personas que solamente ven los fallecidos en su familia, pero no ven los que andan caminando ahí en la calle, porque en la calle se andan caminando muchas personas que ya están fallecidos. Murieron hace tiempo y ahí andan caminando. Algunos pueden verlo así como si fuera una persona real, completamente con ropa y todo. Pero otros se ven solamente como si fueran la silueta, la sombra caminando. Por ejemplo, estaba yo una vez, como ya les he dicho que soy masajista, y pues trato cualquier dolor que sea del cuerpo, lo trato. Una vez estaba masajeando un muchacho y de pronto él levantó la cabeza y me dio por la ventana y me dijo, y aquí asustan, me dijo, porque es que ahí vi pasar una sombra, me dijo, por la ventana. Así le dije, y tenía, ¿qué color de ropa tenía? No, es que no tenía ropa, era nada más la sombra caminándome. ¿Y qué color de piel le vio? No, es que no le vi color de piel, solamente era la sombra caminándome y pasó por allí. Ya él tenía ahí un chispazo de clarividencia, ¿no? Porque vio algo que los demás no ven. Y entonces, y en eso quedamos y le pregunté yo, pero la sombra se paró ahí al frente de la ventana, o solamente iba pasando. No, me dijo, solamente iba pasando, pasó así, me dijo, la sombra. Le dije que no se paró en ningún momento, solo pasó por la ventana y ahí lo miró él. Y se dio cuenta que no era una persona normal, era una sombra como de alguien fallecido, ¿no? Así que él se le disparó la clarividencia en ese momento, o posiblemente siempre está mirando. Entonces, ¿qué pasa con los niños que tienen sus dones de esa forma? Que los padres, como desconocen del tema, no saben cómo dirigirlos, cómo irlos, como que dice, administrando su don, haciéndoles saber de qué forma irlos desarrollando más. Pero hay personas que lo llevan como desconocen y comienzan a platicarlo a otras personas
Y entonces que otras personas que no saben dicen, ah, no, es que es algo del demonio, no tiene que quitárselo eso. Entonces usted ven de que ahí se ve de que la persona desconoce que esos dones Dios nos ha permitido que podamos nacer con esos dones porque para irlos desarrollando, para darle un buen uso, no mal uso, darle un uso servicial para el bien. Y así conforme podemos ir desarrollando esos talentos, nos podemos ir profundizándonos más en otros dones también, porque hay muchos dones, está la intuición, está, les dije, la telepatía, la clariaudiencia, el escuchar, ese es el tercer oído, que están conectados también con los chakras. Claro, en otro video vamos a hablar más ampliamente de los chakras y cómo activarlos, los mantras que hay que usar. También bueno, esta noche tengo a alguien especial para presentarles. Ella se llama Marisol, que desde niña tiene su talento y nos va a poder explicar bien cómo se ha ido desarrollando en ese talento. Hello. Hola, hola, aquí habla Oscar. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estás? Aquí, gracias a Dios, bien. ¿Y cómo está? ¿Cómo nos va a narrar su experiencia? Me dijo que desde niña había comenzado a tener sus primeras experiencias. Sí, así es. Mi primera experiencia fue a los 3 años, dentro de mi casa, donde vivía en aquel entonces. Fue en la mañana, yo estaba sola porque mis hermanas son mayores que yo y ya estaban en la escuela, mi mamá estaba hablando con la vecina, así que estaba dentro de la casa solita, jugando en el pasillo. En esa casa habían 2 pasillos, como en forma de T. Uno a lo largo y otro a lo ancho. Así que yo estaba en el que era a lo largo y ahí, mirando para el pasillo, al otro pasillo, vi una mujer elevada, como si fuera un ángel, pasando de izquierda a derecha. Pude verle la cara, todo, como si la mujer estuviera ahí. Tenía una ropa como de dormir, con muchos encajes y era una tela finita, lo cual como que se movía, ¿no? Como si le estuviera dando el aire. Así que la vi, no tuve miedo de verla, fue como algo bien bonito. Y entonces salí al patio donde estaba mi mamá y le comenté que había visto una mujer en el pasillo. Y le dije que estaba volando. Así que ella no se alteró ni nada, simplemente luego, más tarde, fue a donde sus fotos y sacó una foto de su mamá. Su mamá murió cuando ella dio a luz, porque eran gemelos, mi mamá y su hermano. Y a las 2 semanas de tenerlos, ella murió de una hemorragia. Así que yo nunca la conocí. Y ella tenía una foto grande de ella guardada, y ella me enseñó esa foto. Y me preguntó si la mujer que yo había visto se parecía a la de la foto. Y yo le contesté que era ella, que esa mujer era la que yo había visto. Así que esa fue mi primera experiencia. Y cuando estaba en el pasillo, usted la veía como flotando, ¿era?
Sí, ella voló de izquierda a derecha, pero no pasó rápido. Hubo un lapso en la que yo la pude observar y por eso sé todos esos detalles de la vestimenta, el pelo, ella tenía el pelo largo, una mujer muy bonita. Y luego mi mamá, cuando yo estaba más grande, ella me comentó que su mamá le decía, ¿no? Porque a ella la crió su abuela, pues su abuela le decía que su mamá siempre se levantaba, usaba ropa muy elegante para dormir. Y siempre si iban por la mañana, ella estaba con ese tipo de vestimenta. Entonces, pues todo cuadra, ¿no? De que Pero, ella pues estuviera así, con esas batas por encima, así, llenas de encaje y todo. pero Eh, si le iba a preguntar si su mamá no le mostró la foto el mismo día, sino que tiempo después. no, me la mostró como a las horas después, ese Oh, mismo día, horas. antes de llegar a mi hermana. Ella Sí, me la mostró porque a lo mejor ella imaginaba que era eso. Y entonces ella me la mostró y yo le dije, años después me contó lo de la vestimenta. sí. Y, Entonces nada, ella me dijo, esa es tu abuelita. pero usted la vio una Dígame, sola vez. ¿cómo? Usted la vio una sola vez. Una sola vez, sí. Hace una sola vez. Una sola vez. Y, Luego más adelante vi a la que crió su mamá, que era mi bisabuela, pero nosotros le decíamos abuela y ella le decía mami, porque desde bebé estuvo con ella. sí, Y ella también la vi, ya había muerto. Eso fue una noche que estábamos en un campamento y todo el mundo fue a ver una película a un lugar, en una casa que había, ¿no? En el mismo campamento y yo me quedé corriendo bicicleta. Entonces no había nadie por allí. Estaba todo oscuro, solamente un rancho que tenía una luz. Y cuando yo me fui acercando, debajo de la luz, vi sentada a mi abuelita. Ella llevaba luto desde que su esposo murió, ella siempre vestía de negro y tenía el pelo blanco y se hacía un moño. Entonces yo la vi de espalda. Y fui a donde mi mamá y le dije que mi abuelita estaba en el rancho, en ese lugar, era como un gazebo. Y ella me dijo, no, ella no está ahí porque ella ya murió y tú lo sabes. Pero ese mismo día, ella me explicó, no te preocupes, lo que pasa es que mi verdadera mamá, la que murió cuando ella nació, cumplía años de muerta. Entonces ella dice que le tocaron la puerta y escuchó cuando le dijeron Carmen Delia. Ese nombre solamente, ella tenía dos nombres, pero nadie le decía así. Solamente su abuela, que fue la que vi ahí. sí. Era como avisándole para que le rezara a su mamá. Oh, sí. Sí, y entonces eso fue lo que ella me explicó, que por eso fue que la vi ahí. Y esa fue la última persona que vi estando que estuviera muerta. Ya de ahí entonces empecé a ver personas que antes de morirse. Y eso era después de los 12 años, me dijo. Sí, cuando vi a mi abuelita, o sea, que hubo un lapso, entre lapso y lapso, yo veía muchos celajes en las casas, pero no podía ver caras, solamente se veía como que pasaba algo, ¿no? Una persona, pero no podía ver qué exactamente era. Eso pasaba entre los 3 años, hasta que vi a mi abuelita, veía ese tipo de cosas. Luego entonces... Eso lo veía como que como unas sombras. Sí, como sombras, celajes, este tipo de cosas, pero en realidad no veía la persona, ni le veía cara, ¿no? Es como que alguien que pasa rápido. Entonces ya
a los 12 años empecé a ver personas que se iban a morir. ¿Usted los veía antes que se murieran? Ya usted los veía que se morían. Sí, la primera persona que vi era un familiar de mi mamá, que éramos bastante cercanos. Ella lo visitaba semanalmente, vivían cerca, y le decían Don Pepín. Entonces, un día era de día, entré a mi baño y ahí estaba parado él. Apareció parado con un gabán verde y era un traje de vestir, ¿no? Un gabán verde y el pantalón verde en juego. Entonces fui a donde mi mamá y le dije que había visto a Don Pepín en el baño. Pero usted no sabía que lo vio porque se iba a morir antes. Después, quiero decir, después. No, él no estaba enfermo así de cama ni nada. Sí. Entonces, pues mi mamá siempre reaccionaba, o sea, no reaccionaba como alertada ni nada. Ni me decía, no digas esas cosas, estás inventando. Nunca actuó así. Ella actuó normalmente. O sea, Así que debe ser, sí, para ayudarles a los niños que se desarrollen más. sí, nunca me hizo sentir que ella era diferente, porque tenía esas visiones, ni nada. O sea, era como, no le daba mucho color al asunto, en otras palabras. Sí. Pero entonces, esa vez, a las 2 semanas, le dieron la noticia que Don Pepín había muerto. Así que fuimos al funeral y la casa estaba abierta, pero yo no quise acercarme. Entonces, mi mamá fue a verlo y luego regresó y me dijo, él está vestido como tú lo viste, con el gabán verde y el pantalón verde. Entonces ahí realicé que entonces él se me apareció porque iba a morir. Pero cuando lo vio en el baño, ¿le pareció que era real o le pareció que era como, no sé, o que se había metido él ahí de pronto o desapareció frente a sus ojos? Bueno, cuando entré era real, estaba la persona ahí. Luego yo salí rápido, ¿no? Porque pues, para una niña extraño un poquito de momento encontrarse esa persona. Luego vuelvo y veo que no había nada. Entonces, muchas veces se me aparecían, los miraba y luego desaparecían ante mis ojos. Pero en esta ocasión, pues yo salí del baño al verlo. Lo vi y salí porque dije, pero ¿por qué Don Pepín está en mi baño? Entonces fui a donde mi mamá. Y mi mamá entonces fue al baño y pues no había nada, por supuesto. Ok, esa fue la experiencia de Don Pepín. Sí, esa fue la experiencia de Don Pepín y después de Don Pepín, pues entonces empecé a tener más experiencia y todos eran antes de morir. El que hubo una persona que tardó horas antes de morir, que fue el tío de la novia de un hijo mío. Ya mis hijos ahí estaban grandes, nunca les conté a mis hijos sobre pues, esta situación de que yo veía personas. Pensé que a lo mejor pues, se iban a asustar y no era necesario ocultárselo. Así que ese día estaba con mi hijo, yo tenía una mesa en la cocina y estábamos ahí dialogando y comiéndonos algo, era de día también. Y de momento mi hijo me dice, mami, ¿qué te pasa? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque tu cara cambió. Y era que había visto a un hombre entrar a la casa. Ese estaba todo vestido de negro, con un jacket como de cuero negro y unos pantalones negros. Era rubio, blanco y no era muy alto. Entonces era bajito.
Así que él pasó, como que entró a la casa y pasó hacia los cuartos. Entonces ahí le conté a mi hijo, le dije que entró un hombre a casa. Y entonces él pensó que era un hombre de verdad. Y se paró rápido a buscar al hombre. Y ahí le tuve que explicar que no era real, sino que yo veía personas, y pues posiblemente pues no sabía quién era la persona porque no pude reconocerlo. Era un hombre extraño para mí. Y luego pues nos acostamos, todo normal, y a las 5 de la mañana él me tocó la puerta y me estuvo rarísimo que él me tocara la puerta a esa hora. Y cuando fui a donde él me dijo, mami, el tío de mi novia acaba de morir en un accidente de auto y él vivía en otro país, ¿no? Y me dijo, así, ese que tuviste era él, así mismo estaba vestido, siempre vestía así. Así que esa fue la primera y única experiencia que viví con una persona que nunca había conocido, que ni tan siquiera la había visto. Y cuando usted lo vio entrar a la casa, ¿sí iba caminando o flotando? Caminando. Caminando normal. Y entonces yo tenía una escalera y él pasó por el lado de la escalera y entonces yo le decía a mi hijo, no es tan alto porque podía visualizar por la escalera que él pasó por debajo de ciertos escalones, así que ya Sí, yo podía saber más o menos la la altura. medida, sí. Así. Sí, y esa persona pues fue la única que he visto así, los demás pues han sido familiares. Vi a mi tía, esa la vi 8 días antes de morir. Ella estaba viejita, pero ella rescataba perros. Así que ella se me apareció en esa misma casa donde vi al muchacho. Se me apareció sentada en la escalera con los perros alrededor. Inclusive yo tenía una perrita para ese tiempo. Así que yo estaba en la cocina y yo sentí como pensé que era mi perrita metido entre las piernas. Pero cuando vi no había nada y mi perrita estaba lejos durmiendo. Así que me imagino pues que eso era parte de esa experiencia. Y luego cuando salí de la cocina, entonces ya la vi ahí con todos los perritos alrededor. Frío 8 días después. Pero su tía no vivía allí, ¿no? Que, No. Mi tía okay. vivía en mi país de origen y yo estaba en los Estados Unidos. Sí, ok. Un dato curioso es que cuando yo me casé, yo seguía viendo celajes y pues gente que se va a morir y todo, ¿no? Entonces yo al principio yo pensaba que eran las casas. La casa en la que estaban... Haunted. Sí, Mis papás se mudaban bastante, se mudaron como 4 o 5 veces mientras yo fui niña. Entonces yo cuando llegaba a una casa, cuando era pequeña, ¿no? Cuando llegaba a una casa, decía, ay, qué bueno, ahora aquí no voy a ver nada, porque es otra casa. Pero no, cuando me casé dije, bueno, pues ya no voy a ver nada, porque ahora me voy a mudar a otra casa, ya no voy a vivir con mi papá, o sea, como otro ambiente. Pero no, seguía viendo. Y sí. seguía en todas las casas. Inclusive mis hermanas, pues que saben, ¿no? Cuando yo me he mudado muchas veces en mi matrimonio. Entonces, ellas me decían, ¿ya viste algo en esa casa? Y hay casas que han tardado mucho en poder ver y otras que no, que veo seguido. Si hay algo, se da cuenta rápido. Sí, En ahora un par de no días. sé, no sé si quiere que cuente la historia De, de la viejita. de la viejita, sí. Yo vivo en un terreno y cuando compramos este terreno había una casa. La casa la habían remodelado completamente, se ve una casa nueva. Entonces, pero esa casa no la utilizamos para vivirla. Pusimos otra casa al lado y ahí es que yo vivo.
Así que en esa casa yo casi no entraba, nada más entraba a la parte de atrás y pues empecé un negocio y entonces tenía que utilizar el cuarto que está en esa casa, ¿no? Y ahí puse todas las cosas, era como un taller, y ahí me quedaba, pues me empecé a quedar como hasta las 11 de la noche, trabajando ahí. Entonces una noche, al principio de haber montado ese taller en ese cuarto, yo escucho, mi esposo estaba en la sala de esa casa, yo escucho que están martillando a las 11 de la noche, como si mi esposo estuviera martillando en la sala, porque hay un closet que separa la sala de ese cuarto. Así que yo dije, qué raro que mi esposo esté martillando, pero bueno, seguí haciendo lo mío. Luego mi esposo me viene a buscar y me dice que tú estabas martillando. Y yo le digo, no, yo nada, tú estabas martillando. Y él me dice, no, yo no estaba martillando. Esa fue la primera experiencia ahí. Luego nos empezamos a dar cuenta que si nos pasábamos de las 11 de la noche, empezaban a pasar cosas. La parte paranormal. Ajá. Sí. Entonces yo investigué con el vecino, investigué por Google y efectivamente ahí había muerto una señora mayor como de 92 años en ese cuarto. Entonces le pusimos la viejita. Sí. Algo bien paranormal que me pasó con ella, eso fue, porque luego era siempre después de las 11 de la noche. Me tiraba cosas, hacía de todo. Pero yo empecé entonces a trabajar por el día. Y yo decía, bueno, ¿será que ella se ha acostado a esa hora y quiere que nadie la moleste ahí? Pero un día eran como las 5 de la tarde y me pasó algo bien extraño. De momento escucho el timbre de un teléfono de los que se usaban antes en las casas de línea. Escucho el timbre del teléfono debajo de la mesa donde estaba trabajando. Esa mesa no tenía nada debajo, era una mesa de esas plegables, que no tienen las patas y ya. Yo decía, pero ¿qué teléfono hay aquí? Si aquí no hay teléfono, ni tan siquiera tenía mi celular en ese momento. Y suena el teléfono, mi esposo entra al cuarto y en ese momento yo le digo, oigo un teléfono sonando, el teléfono para y empieza a brincar. Yo tenía un rollo de papel de esos que se usan como de estraza, que es un rollo bien gordo y pesado, y tenía ese rollo arriba de unos libros y empezó todo eso a brincar, y eso mi esposo pues fue testigo. Entonces él me dice, bueno, ayer tuve una experiencia que también sonó un teléfono en la sala y todos los cojines empezaron a brincar. Lo dijo él. Eso lo dijo él. Sí. Cuando pues vio lo que estaba pasando, pues él me comentó que el día antes él había tenido una experiencia bien similar. Y temprano también. No, a él le pasó más tarde. Él le pasó ya al anochecer. A mí me pasó de día. Entonces yo, porque de las primeras experiencias que tuve con ella, me raspaban la mesa por debajo, como con uñas, Sí. así. Decía, ¿qué es esto? Arañando la mesa. No había explicación, ¿no? Pero sí. no cogía miedo. Cuando empecé a coger un poquito de temor, que ahí fue que saqué todo de ahí y lo llevé para otra casita que tengo en el terreno, fue cuando me empezó a tirar cosas pesadas. Entonces, como yo trabajaba con taladro y ese tipo de cosas, cogí un poquito de temor de que yo me fuera a lastimar, ¿ves? Porque ya la cosa se estaba saliendo de control. Sí. Cuando saqué todo del cuarto, mi perro entró a ese cuarto. Tengo el video de que entonces él empezó a ladrar y se echaba para atrás como cuando una persona los asusta. Sí. O quiere pegar o algo, que el perro se echa para atrás y vuelve y ladra. Ese video yo lo tomé y pues aparentemente el perro también la vio a ella.
Los dos se dieron, más bien. Sí, los tres. Así que Sí, todavía mi esposo va ahí a ver televisión muchas de las noches y dice que sí, que le hacen ruidos o diferentes cosas, pero no tan fuertes como me pasó ese día. como esa ocasión, sí. Sí, entonces definitivamente pues eh, hay personas que mueren y se quedan apegados a las casas o porque no han podido resolver un problema, quieren que uno los ayude o simplemente se quedó pegada ahí, no quiere ir para más ningún lado. Pero la viejita no se ha manifestado como si quisiera una ayuda porque lo hubiera hecho en una forma más amistosa, Sí, ¿no? para mí que ella no, eh, No quiere a este, nadie, quiere estar sola. sí, quiere estar sola, nosotros pues hablamos español, ella hablaba inglés, no nos entiende, Sí, así que entonces simplemente no le agrada que la molesten ahí. Ahora pusimos ahí como un gimnasio, un pequeño gimnasio, pero como entramos, pues eso es rápido, no es que estamos ahí todo el día, pues no hemos tenido problemas y espero no tenerlos porque ya ahí estamos pregando con pesas y todo eso, entonces no, me gustaría tener una experiencia ahí. Pero por ahora, pues, sí le molesta que mi esposo se quede de noche ahí viendo televisión porque le hace ruido, como ya vete, pero por lo demás, pues, todo bien. pero Simplemente, pues, ella vive ahí. le dije que su esposo todo, cada vez que va, se queda viendo televisión tarde, escucha sonidos y... Sí, hace cosas, sí. Pero ya como que ella se acostumbra. No, y él no coge miedo tampoco. Mucha gente me dice, ay, yo no sé cómo tú te atreves a entrar a esa casa. Yo no me atrevería, y yo digo, es que no siento temor por ella, o sea, no siento miedo por ella. Sí, Simplemente pues esto con ella. Saqué todas las cosas porque sabía que si yo no sacaba esas cosas de ahí, yo seguía ahí, ya me había demostrado el poder que ella tiene, ¿no? Cuando todo eso tembló, que sí, que eso tiene es suficiente energía para levantar algo pesado, un cuchillo, sí, imagínese un sí. cuchillo. Entonces dije, no, pues mejor voy a respetar y, y voy a salirme de aquí. Y todo el mundo en paz. Ok, dijo usted, si no puedo contra el enemigo, mejor me uno a él, ¿no? Sí, Sí, exactamente. También otra experiencia que tuve que solamente la he tenido una sola vez y no quiero volverla a tener fue en casa de mi suegra. Yo viajé para allá y me quedé en esa casa. Ahí se murió su mamá en esa casa. Este, y una noche estaba hablando con mi cuñada, que ella vive ahí, y estábamos hablando, ella me estaba diciendo que ella había cambiado todos los espejos. Allá se utilizan mucho las puertas de espejos en los closets y ella puso el espejo para adentro. Entonces yo le pregunté por qué ella había hecho eso, ¿verdad? Porque la gente lo que quiere es tener el espejo por fuera para mirarse y todo eso. Y me dijo que porque ahí se les apareció una viejita. también otra viejita. A ella y al esposo. Se apareció una viejita de noche que los levantaba y cuando miraba estaba en el espejo. Entonces ella decidió cambiar los espejos y empezamos a hablar de esos temas. Y de momento yo me empecé a sentir mal, como cuando te va a coger el flu, o sea, como que me tumbó. Y le dije a ella, ay, voy a ir al segundo piso porque no me estoy sintiendo bien. Así que me fui para la habitación, ahí estaba mi nieta, este, que para ese entonces pues tendría como 9 años, y ella me dijo, abuelita, ¿qué te pasa? Aparentemente ella también, como pasó con mi hijo, me vio algo en mi cara, que no sé qué es lo que ellos ven, pero bueno. Y yo para no asustarla ni nada, salí de la habitación. Entonces me senté en la escalera y empecé a sentirme mal, era algo como que me estaba quitando la energía. Entonces de momento mi esposo y mi cuñado suben
para ver qué me estaba pasando. Y en ese momento yo bajé las escaleras, entré a un cuartito que tiene las máquinas de lavar y ahí estaba mi cuñada. Así que fui a donde ella, la abracé y empecé a llorar desconsoladamente. No era yo la que estaba llorando. O sea, eso era llorando y llorando y llorando encima de ella. Y de buenas a primeras se paró el llanto, me separé de ella y aquí no ha pasado nada. Me volví a sentir como antes de empezar a hablar con ella, todo bien, me volvió mi energía, todo perfecto. Entonces yo pienso que la mamá o lo que esté ahí, que me imagino que es la mamá de ella, ¿no? Porque ¿quién va a estar ahí? Nada más se murió ella ahí. Me utilizó a mí. Por eso sentí la falta de energía, porque eso es algo que te va a robar la energía, ¿no? Sí. Esa experiencia y ese llanto era de ella, no mío. Prácticamente fue poseída por ella. Exactamente. Sí, en ese momento, sí. Fue lo que sentí. Y entonces, pues no sé por qué razón ella hizo eso. A lo mejor ella sabe algo. Bueno, sí, lo que pasa es que ellos ven en las personas quién puede ayudarle, ¿no? Sí. Los ven el aura, por ejemplo, y ellos se dan cuenta de quién está preparado para ayudarles en ese momento. Sí, yo nunca les he querido hablar. Maybe si les hablo, pues podría ser de más ayuda, pero nunca les he querido hablar a nadie que se me aparece. Y esa ocasión pues no me gustaría que volviera a repetirlo. Una persona a vez me dijo, mira, tú eres clarividente y lo que pasa es que a ti los que van a nacer y los que van a morir te utilizan como puente y tú eres una luz, por eso es, ellos están en la oscuridad, pero en la oscuridad hay luces y ellos se acercan a ella y tú eres una luz que ellos se van a acercar siempre a ti. La otra experiencia que tuve fue la de mis nietos. Esa es la única experiencia que he tenido de ver personas antes de nacer. Como 8 años antes de que mi hijo conociera a su esposa, la mamá de sus nenes, yo vi 2 niños, una niña con el pelo largo, color caramelo, vi la ropa y todo, y un varoncito que era más, tenía más colorcito, más quemadito, con el pelito oscuro, y estaba sentado en una sillita de bebé. Entonces, el niño estaba sentado detrás de mi esposo y la niña detrás de mí. Y estábamos en una camioneta blanca. Entonces yo dije, pero ¿quiénes serán esos niños? Míos no van a ser. Pues nada, fue bien real, pero lo dejé ahí. Y luego, cuando mi nuera se embaraza, yo era la única que decía, de todos los familiares, que iba a ser niña. Todo el mundo, no, va a ser varón, va a ser varón, va a ser varón. Y yo decía, no, va a ser niña. Yo le empecé a comprar cosas de niña. Y mi hijo decía, no, mami, pero si es varón, ¿qué vamos a hacer con todas esas cosas de niña? Pero yo tenía tanta seguridad, porque decía, esos que yo vi entonces eran mis nietos. Decía, pues esa es esa niña que yo vi. Y efectivamente, nació niña. Entonces yo pensaba que el niño iba a ser de mi otro hijo. No sé por qué, yo me metí en la mente que iba a ser de mi otro hijo. Porque no era como que tienen un parecido. Entonces yo decía, bueno, pues esa va a ser de mi otro hijo. Entonces mi nuera, la misma que tuvo la nena, vuelve a salir embarazada. Entonces yo pensaba que mi hijo iba a ser chancletero, que iba a tener todas niñas, no sé por qué, porque se parece a mi papá nada más tuvo solo niñas. Y entonces,
yo decía a mi nuera, pero si yo vi una niña de un nene, entonces, ¿por qué yo no vi esa niña que van a nacer? Como que no realizaba que iba a ser el niño que yo había visto. Efectivamente, fue niño. Bueno, entonces ellos se mudan a donde yo estaba viviendo, acá en Carolina del Sur, y compran los car seats, me ponen car seat en esa camioneta blanca que yo tenía y me los ponen exactamente, o sea, me ponen al niño detrás de Luis y a la niña detrás de mí. Y yo digo, wow, cuando yo los miré ahí sentaditos, porque tenían la edad en ese momento que yo los había visto, yo dije, increíble, esto fue lo que yo vi. Y así como estaban vestidos, igual todo. Los cabellos, todo igual. Ok, pero cuando usted lo vio, ¿se siente que era un sueño o era una visión? Era una visión, una visión. Porque cuando es una visión, prácticamente uno no está como un poquito con sueño, pero no es que está dormido. Exacto. Y es una visión, aparece así y después ya desaparece cuando ve todo lo que tiene que ver. Exacto, es increíble. Y entonces, ahora, desde que ya, pues más adelante, no recientemente, tengo ahora sueños que los que murieron me mandan mensajes. En los sueños ellos le hablan. Exactamente, yo les puedo hablar y hacer preguntas. Tengo 2 casos, el de una vecina de mi suegra, que ella me quería mucho, ella murió, y ella me mandó un mensaje, la vi en un sueño, ella siempre estaba muy maquilladita, muy arreglada, así mismo estaba. Y ella me dijo, ¿cómo está mi esposo? Y yo le contesté, yo sabía que en mi sueño ella estaba muerta. Y yo le contesté, tu esposo está bien, tu hija se está haciendo cargo, lo veo que viaja a la casa de tu hija y todo eso. Y entonces me dice, yo necesito que tú le mandes un mensaje a una amiga mía. Y me dice el nombre de la amiga. Y me dice el mensaje que quiere. Entonces le digo, ¿quieres mandar un mensaje a tus hijos? Y me dijo, no, a mis hijos no. Mándaselo a ella. Bueno, cuando yo me levanto del sueño, me acuerdo del nombre y todo y del sueño perfectamente. Y digo, bueno, ¿y ahora qué yo hago? Yo no puedo llamar a las hijas a decirle esto porque me van a decir, esta mujer se volvió loca. Así que se me ocurrió ir a Facebook, porque ella tenía Facebook. Entonces el nombre que ella me dio era como un apodo, no es un nombre normal como María o cualquier otro nombre que lo pueden tener muchísima gente. Ese era como un apodo y nunca lo había escuchado, así que dije, pues déjame ver en la lista de amigos de ella, porque no habían cerrado su cuenta, en la lista de amigos a ver si aparece esa persona. Y efectivamente, a mí se me pararon los pelos cuando yo vi el nombre de esa persona ahí. Entro al perfil de la persona, veo efectivamente que ella había estado en su país, que había compartido con ella y todo, o sea, que eran amigas. Así que le escribí a la persona y la persona vi que vivía en España. Le escribí a la persona y le puse que yo era amiga de ella y que veo que ella también y que nada, necesitaba hablar con ella porque no le iba a decir Directamente ahí. sí, o sea, no le podía decir nada. Es complicado porque muchas personas, mira, a mí me han mandado hasta exorcizarme. O sea, hay personas que me dicen, tú te tienes que exorcizar. Tú tienes que echar agua bendita, tú tienes que esto, que lo otro. Pero es que no entienden, como yo una vez le dije a una persona, no, porque eso es del diablo. Y yo le digo, usted puede pensar que a los 3 años, que yo no tenía ni malicia ni nada, o sea, tuve la primera aparición y fue una aparición bonita. O sea,
muchas personas no entienden eso. Sí, eso es lo que pasa, que ellos no entienden o cuando son muy religiosos, todo Exactamente. lo combinan con el demonio. Sí, entonces yo le doy gracias a Dios que me mandó una mamá que tenía experiencia. No, ella no veía, pero a ella le hablaba. Y tenía pues, ella decía, no, esto es así, y efectivamente así era, como que tenía un sentido bien desarrollado. Y ella nunca me hizo sentir diferente, siempre me aceptó, siempre me creía todas mis apariciones, que pues a lo mejor otros niños no tienen esa bendición, ¿verdad? Y a lo mejor los quieren llevar al psiquiatra y hacer un montón de cosas con ellos, que en realidad eso no va a quitar nada, y lo que hay que hacer es dirigirlos y aceptarlos, ¿no? Porque eso va a estar con ellos toda su vida. Eso nadie se lo va a poder quitar. Eso es un don. Y vive contigo hasta el día de tu muerte. Bueno, conocí a una señora que ella dice que su niño siempre veía un hombre por ahí cerca, siempre parado. Ese hombre dice que lo veía como moreno, ¿no? Y lo veía siempre parado por ahí, seguido. Y la mamá decía, no, pero si yo no veo nada, ¿dónde está? Allá está, mira, ahí está parado. Y está mirando para acá. Entonces, de tantas veces que el niño lo veía, que la señora siguió los consejos de otros que no saben, ¿no? Y lo llevó donde una curandera, podemos decir, para que le cerrara ese tercer ojo. La curandera le dijo, no, yo te lo voy a curarlo y para que no siga viendo eso. Así que le hizo ahí su santiguado o no sé qué. y, y el niño dejó de ver a ese hombre que veía. Desde que le cerró su tercer ojo, imagínense. Por no saber, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, pero yo una vez leí que este tipo de niños, la mayoría de las veces llega a familias que ya hay una persona que ha tenido ese don. En mi caso, pues mi mamá, yo no sé anterior a mi mamá si alguien, ¿verdad?, lo tenía, pero entonces, pues luego nací yo. De mis hermanas, yo soy la única que le pasa eso. La primera tiene experiencia, pero pienso que son con otras cosas. Ella no ve personas. Y luego de mí, entonces ha pasado a mi nieta, pero mi nieta parece que yo me imagino que cada vez que pasa de generación en generación pasa más fuerte, ¿no? Y pues ella tiene unas experiencias mucho más desarrolladas que las mías. Como por ejemplo, ¿qué? Por lo menos, pues yo la puedo entender. Ella me ha contado cosas y yo la puedo entender, pero ya lo de ella es en grandes ligas. O sea, cuando digo en grandes ligas, ella puede ver, ella puede hablarle, o sea, es algo ya más elevado. Pero no tiene nada que ver con alguien que se murió, sino que tal vez con ángeles o arcángeles. No, también, sino ella con personas que se murieron, ella puede tener comunicación y todo eso. Es algo más elevado ya lo de ella. Cuando sea más grande, pues le da una entrevista y le cuenta. Eso lo va a contar en este canal también después cuando esté más mayor. Sí. Entonces, claro. pues, puedo entender ella y siempre le he dicho, tú puedes hablar conmigo de esos temas. Le digo, no, es un tema que no le puedes hablar a cualquiera porque ella ya lo sabe. La gente no lo entiende porque no lo han pasado. Sí, hay que vivirlo para entenderlo y comprenderlo. Exactamente. Sí, así es. Entonces, yo cuando era pequeña nunca se lo conté a mis amiguitos.
Ya yo sabía que era algo diferente, aunque mi mamá no me lo dejara sentir así, pero uno lo sabe, porque tú ves que los amiguitos no hablan de nada de eso, y como que desde pequeña supe que eso era para mí y que no tenía que compartirlo con mis amigos. Ya después, más adelante, pues mis hermanas sí se enteraron y pues todas lo saben. Y cuando me ve una persona, lo primero que me dicen es, ¿tú la viste? O sea, ese tipo de cosas. Hace poco se murió mi suegra y ella le gustaban mucho los pajaritos y ella siempre quería que yo la llevara a comprar la comida de los pajaritos cuando me venía a visitar y todo eso, y se sentaba en una silla a mirar los pajaritos acá en donde vivimos, y entonces a mí me apareció una pluma blanca de pájaro dentro de la casa. Y mi casa, pues, sabe que aquí son con aire acondicionado, siempre están cerradas. Sí, no había razón para que tuviera una pluma ahí. No, apareció esa pluma ahí. Cuando yo la vi, no realicé nada porque mi suegra murió sorpresivamente. O sea, no era que estaba encamada ni enferma ni nada, estaba súper bien. Entonces yo dije, qué raro esa pluma aquí. Y eso lo vio varios días antes, esa pluma la encontró ahí. Esta pluma fue como maybe como 6 o 7 semanas antes. Y mi esposo fue el que después me dijo, ¿no te das cuenta? Que es que a ella le gustaban los pájaros, tú eras la que la llevaba. Entonces, es una pluma blanca. O sea, pues iba a la perfección con ella. Prácticamente fue una despedida anticipada. Y entonces yo dije, ay, Sí, pero no se vino a despedir de mí, pero mira sí. lo que pasó. Cuando llegué a la casa, al otro día, yo compré hace poco una lamparita en una tienda en Carolina del Norte. Entonces, es una lámpara nueva. Simula como si fuera una lamparita de las de antes, como de qué. Entonces, tiene un botoncito y uno lo mueve para darle intensidad o ponerla más suave, pero ese botoncito hay que darle un poquito duro, no es tan fácil. Y esa lamparita, cuando yo la traje aquí, todo bien. Un día me siento en el sofá y la luz se pone bien fuerte, como si alguien la hubiera subido, y de momento se bajó. Y mi esposo decía, eso nada más pasa cuando tú te sientas. A mí, yo puedo estar horas y la lamparita se queda bien, pero ya he notado que cuando tú te sientas, esa luz se pone intensa y luego baja. Bueno, ese día yo prendo la lamparita, porque siempre por las mañanas ese es mi ritual, prendo la lamparita, me tomo mi té al lado ahí, es como un ritual que yo tengo. Y esa lámpara, bueno, pude tomar video. Esa lámpara empezó a aumentar y bajar, aumentar y bajar, aumentar y bajar muchas veces. Y yo pienso que eso fue ella. Pero no se escuchaba el switch que le moviera. No, Sí. ni se ve que se mueve tampoco. Sí, ok. Y entonces pienso que fue ella porque dicen que ya no están aquí, utilizan las fuentes de energía para poderse comunicar y de sonido también. Y entonces yo pienso que a lo mejor fue ella diciéndome estoy aquí, me vine a despedir de ti, porque yo sí, mientras estaba en el funeral y todo, decía, ¿por qué no te habrás venido a despedir de mí? Después mi esposo me dijo, ella vino antes porque la pluma es ella. Sí, le dejó una señal para que usted la descifrara. Sí, seguramente Sí, como una pensó que señal. Sí. porque entonces fue una muerte repentina y entonces yo iba a decir, ay, ¿por qué se me apareció? Imagínate, ella se va a morir, ¿no? Me iba a angustiar. Sí, sí. Que me dejó algo leve esa pluma que después ya sabía que yo iba a encajar el rompecabezas y ya cuando murió pues entonces pasó eso de la lamparita y pasan los días y yo prendo la lamparita y no pasa eso.
Eso fue varios días después, lo de la lámpara. Sí, la primera vez que me pasó, no, el día después que yo llegué aquí, sí que, como, diríamos, como 5 días después de su muerte. Este, y pienso que la primera vez que yo me sentaba y cuando la traje era mi papá, porque mi papá había muerto hacía poco. Y ahora pienso que fue ella Que que a, tu- estaba utilizando esa lámpara para... que a su papá también me dijo mm, que se había tomado una foto y aparecía en la foto o algo así, ¿no? Sí. A su papá. Yo fui a donde mi papá, porque la muerte de mi papá fue bien extraña. Él estaba bien, solo que ya no podía caminar. Y él decidió, que él llamó un sábado y le dijo a una de mis hermanas, avísale a tus hermanas porque ya yo me voy a morir. Ya ella me quiere morir. Y a la semana de eso murió. Entonces, pues pude llegar a tiempo, ¿no? Porque nos avisaron que ella estaba mal y entonces llegué allí, que él estaba en cama, ya estaba conmovido, pero yo le hablaba y pues tuve experiencias bonitas con él, aunque él no me podía expresar, pudo sacar la palabra hija y, y, y me apretaba la mano. Él siempre decía que tiene 5 hijas y que él había abierto con broche de oro y cerrado con broche de oro, porque mi hermana mayor y yo nos parecemos. Y entonces mi hermana estaba ahí con una mano y yo dándole la otra mano y yo le dije así, yo le dije, mira, aquí estamos tus 2 broches de oro. Y nos apretó la mano a la misma vez. Bueno, pues ahí pasamos toda una noche, todo el mundo en vela. Y pues yo empecé, ellos estaban haciendo una cocina nueva y había mucho cosas fuera de lugar. Entonces yo empecé a arreglar la cocina, a tratar de acomodar todo, a sacar todo de la mesa del comedor. O sea, en otras palabras, a poner la casa en bien, porque yo decía, se va a morir, va a venir mucha visita y entonces necesitan espacio para sentarse y todo, ¿no? Y yo hice todo eso, mi esposo también me ayudó, arreglamos todo, acomodamos todo, porque esa era su preocupación, que la cocina no estaba terminada, que todo había un revolú y todo eso. Y entonces sacamos cajas de cosas para donar y todo eso, ¿verdad? Y entonces ellos tienen unos espejos en el comedor, así que yo tomo una foto para el comedor, para mandárselas a mis hermanas, para decirles que ya todo eso estaba recogido. So, tomo la foto y nada. En la noche, esa noche no, íbamos a dormir en el hotel, en un hotel, y cuando voy en el carro para mandarle la foto a mis hermanas, veo que hay algo blanco detrás de mí que sale en el espejo. Entonces, cuando le doy el zoom a la cara de él, porque él tenía el pelo blanco, mucho cabello, y se le enseño a mi hijo y le digo, ¿qué tú ves en esa foto? Y él dice, veo, abuelito, está detrás de ti, que estaba sonriendo. Todavía no se había muerto. Cuando tomó la foto todavía no se había muerto. No, no, no. Estaba casi por morirse. Ajá, él se Sí, murió al otro día. un día después, ok. Y salió en la foto y yo le digo, para mí, yo pensé que eso fue una muestra de agradecimiento, de que él estaba feliz de que yo hice eso. Porque pues nadie lo iba a hacer, porque todo el mundo estaba, ¿verdad?, sentado, acongojado, esto, lo otro, pero yo Sí, también para tratar de distraer mi mente sí. y pues ser útil en ese momento ahí,
pues hicimos eso mi esposo y yo. Y él pues, su cara, la expresión, sonrisa, como que gracias, porque me voy a ir tranquilo ahora porque ya pues su esposa por lo menos pues tenía eso ya acomodado, ¿no? Es decir, que esa foto todavía existe, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? todavía existe. Ah, qué bien. Pues, Y es la primera vez que tengo experiencia así con una foto. Yo sé que hay personas que han tenido experiencia con fotos que toman y sale algo, pero esto fue bastante claro. sí, claro. Pues, es decir, que usted sí ha vivido muchas experiencias directas. Nadie se las ha contado, sino que las ha vivido. Exactamente, Sí, así es, la he vivido. El último sueño que tuve fue, mire esta situación del sueño con mi mamá. Yo estaba en un supermercado y le pregunto al empleado, estaba buscando un producto, y él me dice, yo te lo busco, espérame aquí. Entonces yo dije, bueno, pero déjame caminar para la otra línea en lo que él viene. Y ahí estaba mi mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Que las veces que yo he soñado con ella, luego me levanto y digo, qué tonta. No le pregunté algo que yo quisiera saber. sí. Y ese día, pues ya yo sabía, en los sueños yo sé que la persona está muerta. Entonces la veo vestida como ella se vestía, toda muy arregladita. Y le digo, mami. Y voy y la abrazo. Y entonces empecé a hablar con ella. Y le digo, yo pensé, tengo que ser rápida, porque si viene el empleado a hablarme, a lo mejor ella se me desaparece. Así que tengo que avanzar a lo que le quiero preguntar. Y le digo, mami, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Me dice, pues aquí, no, yo puedo estar en todas partes. Y yo le digo, no, pero ¿dónde tú vives ahora? Y me dice, yo vivo en El Conquistador. Y eso es un hotel que es bien famoso en Puerto Rico. Y ese era el hotel favorito de ella. Ella siempre desde pequeña me decía que era El Conquistador, que me encanta, que esto, que lo otro. Ella se había quedado ahí también. Ella me dijo que ella vivía ahí. A lo mejor si usted visita a ese conquistador, tengamos una experiencia directa con ella, ¿sí? ¿Quién sabe? Ella me dijo que ella vivía ahí. Hasta hoy no se le ha ocurrido visitar el conquistador. No, O no. ya no existe el edificio ese. Sí, existe. Existe, famoso Bonito. es. Queda en la playa, en una Sí, montaña, playa muy bonito. oh, sí, Quizás todas mis hermanas podríamos ir ahí, quién sabe. Una de claro. mis hermanas dice, no, yo quiero ir ahí y quedarme ahí. A ver Si, si tengo algo de experiencia con si ella. se ponen de acuerdo todas, ¿sí? Sí. Y con mi papá, pues he tenido sueños también, pero no he tenido la oportunidad de preguntarle nada. Sí. So, tengo que ponerme de que si vuelvo a tener un sueño con él, pues, Va a aprovechar el momento. aprovechar el momento, Sí, sí, aprovechar el momento. Y ellos también dan señales, lo que pasa es que hay que captarlas. sí, dan señales y hay que captarlas. Así es. La última vez que soñé con mi papá, yo viajé a México, iba a coger un tren que hay nuevo en México, al final para los últimos pueblos que íbamos a ver, y entonces tuve un sueño 2 días antes de que estaba montado en el vagón del tren y que ese vagón se descarrilaba, o sea que empezaba a dar cantazo de lado a lado, de lado. Y entonces mi papá se apareció ahí, frente a mí. Pude verlo cómo estaba vestido y todo. Y entonces yo dije, bueno, yo no se lo voy a contar a mi esposo porque si se lo cuento, no se va a querer montar en ese tren. Así que nada, dimos todo el viaje. Cuando llegó el momento de coger ese tren, mi esposo me dice, no, mira, yo pensándolo bien, mejor nos vamos en Uber. Y yo le dije, bueno, pero es que es la mitad de camino en el tren, es más rápido. Es un tren de alta velocidad. Y me dice, no, pero mira, hay que coger un Uber para el tren y después otro Uber del tren al hotel. Mejor nos vamos en el Uber. Y yo no quise insistir.
Y es raro en él porque cuando viajamos él me sigue. Él, sí, nos tenemos que montar aquí. Bueno, hasta una vez nos montamos en un globo, imagínense. O sea, él siempre me sigue y nunca protesta. Pero esta vez, pues no quería. Y yo no quise insistir porque ya yo había tenido ese sueño. Sí. Y a la vuelta le dije, vamos a coger el tren ahora. Y me dijo que no. Así que no es que se iba a descarrilar el tren, ¿verdad? No creo. Pero quizás iba a tener un problema con alguien también. Exactamente. Íbamos a tener un problema ahí, por eso mi papá se apareció como protegiéndome, ¿no? Y dándome señal de que no me montara en ese tren. Así que uno tiene pues que captar las cosas, ¿verdad? Que ellos tratan de decirle a uno. Sí, claro, hay que descifrar las señales. Sí, descifrar las señales. Sí. Así es. Pues, Así que, pues muy bonito todo el historial que usted tiene. Yo creo que a todos aquellos que nos escuchen en diferentes partes del mundo les va a encantar. Van a quedar fascinados. Eso espero. Claro, sí. Y que ayude a niños, ¿verdad? Que están pasando por eso, que no se sientan diferentes y que ellos son de Dios y no hagan caso a las cosas que les puedan decir. Sí, a la vez les digo que si tienen alguna pregunta sobre eso, que me manden un mensaje, ¿no? Y después lo leemos, ¿verdad? Claro, sí. Pues muchas gracias. Realmente, gracias a usted por darme la oportunidad. Hasta yo mismo estoy aquí bien emocionado, pues ya ni quería parar yo, pero todo tiene un momento, su límite. Sí, pues muchas gracias y cuídese. Igual. Y que tenga buenos sueños esta noche también. Igual. Y me lo cuente después. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Como les dije, amigo, les dije al principio que iba a estar trayendo invitados. Entonces, para la próxima semana ya tengo otra persona invitada también, que nos va a dar una experiencia directa, fantástica, formidable. Entonces, pero nada más me queda decirles que gracias por suscribirse, gracias por estar compartiendo mis videos, gracias también por apretar ese botón de me gusta y nada más me queda decirles que muchísimas gracias. Chao.